el papel de la Comisión respecto a la gestión de la migración, el asilo, etc. Aquí ya las cosas son un poco más complicadas en el sentido que en este área, como en muchas otras, la Comisión actúa en base a lo que le permiten los tratados. Y es que la Unión Europea funciona a partir de cesión de soberanía por los Estados miembros. Es algo bastante poco común que los Estados cedan su soberanía a un órgano supranacional. Entonces, esta cesión de soberanía no es total, no es de todos los campos. Hay algunas áreas en las que los Estados miembros han cedido soberanía y quien actúa con todas las competencias es la Unión Europea y ejecutando las políticas de la Comisión, pero otras áreas no. ¿Y en qué cuento? Pues en el tema de, por ejemplo, migración y gestión de fronteras, ahí no, el peso de las decisiones sobre, por ejemplo, quién cruza una frontera, sobre quién tiene derecho a protección y asilo, la competencia sigue siendo de los Estados miembros. Ahora bien, nos encontramos con que, a la vez, la Unión Europea es un espacio libre de fronteras, es un mercado único en el que las personas nos podemos mover libremente, por lo tanto, es obvio que son necesarias medidas de coordinación. Y ahí es donde se mueve la Comisión, o donde intenta moverse la Comisión, proponiendo soluciones que nos permitan gestionar este tema en el que, pues, también por los acontecimientos que hemos ido viendo, seguramente cada vez será más necesaria más implicación europea. Pero estamos en un momento en el que, pues, justamente tenemos que determinar, después de la crisis que ha habido, hacia dónde o hasta dónde europeizamos estas políticas, ¿no?, de migración, de asilo, de gestión de fronteras, etcétera, ¿no? La Comisión se dio cuenta de que era necesario proponer medidas de ayuda, por un lado, a los Estados miembros, que son Estados de la Unión Europea, que estaban recibiendo, llamamos, toda esa presión de personas, pues, que huían de la guerra, pero estaban en Grecia, estaban en Italia y estaban en condiciones muy difíciles, y también en Hungría. Entonces, la Comisión lo que hace es proponer una serie de medidas que, como digo, como aquí las competencias no son solo de la Comisión, los Estados miembros tenían que aceptarlas. Entonces, la Comisión lo que hizo fue actuar como, primero, proponiendo estas medidas que pasaban por reubicar, lo llamamos programa de reubicación y reasentamiento. Reubicación quería decir personas que estuvieran ya dentro de la Unión Europea, Italia, Grecia y Hungría, reubicarlas en otros Estados miembros donde pudieran quedarse todas aquellas personas que tuvieran derecho a asilo. Y reasentamiento era el otro programa que quería decir personas que estaban fuera de la Unión Europea, huyendo también, ¿no?, de la guerra en Libia, en Siria, etcétera, pues que pudieran llegar por vías legales a Europa. Desde luego, la mayoría de personas solicitantes de asilo llegaron durante la crisis a Grecia, en segundo lugar Italia y en tercer lugar Hungría. Por eso el pacto que propuso la Comisión para reubicar a estas personas, pues pretendía reubicar en primer lugar o sea, un mayor número de personas de Grecia a otros estados, luego de Italia y luego de Turquía. Y los propios Estados miembros aceptaron esta propuesta, de modo que era vinculante, ¿no?, el cumplir con estas cuotas. Esto fue en 2015 y era un programa para 2 años, como digo, para aplicar con urgencia en 2 años. ¿Qué se vio? Bueno, que realmente, y pese a que los propios Estados miembros se habían autoimpuesto, digamos, estas cuotas, como digo, con muchas dificultades, con una negociación muy ardua, es cierto que hubo muchas dificultades y no se acabaron cumpliendo al final de los 2 años estas cifras, sobre todo en lo que respecta a reubicación, es decir, a personas que estaban dentro de la Unión Europea para reubicarlas en otros Estados miembros. El papel de la Comisión fue proponer un sistema de cuotas que, como digo, los Estados aceptaron, y aceptaron que fuera obligatorio. En reubicación, un 30% más o menos de las personas que los Estados miembros se habían comprometido a repartir finalmente fueron reubicadas en estos 2 años, y en cambio lo que sí que se demostró es que el reasentamiento, es decir, personas que ya están fuera de la Unión Europea y llevarlas a un país en el que puedan ser acogidos, este programa funcionó mejor. Sancionadores
a los países que abiertamente no cumplieron. Hubo países que dijo, pese a que yo he firmado que esto es obligatorio, no quiero recibir a nadie. Entonces ahí la Comisión, como os decía antes, es guardiana de los tratados y ha abierto expedientes sancionadores. También hubo otros países donde de entrada ellos sí que no aceptaron este acuerdo y ahí es distinto, ¿no? Pero bueno, los países que habían aceptado que fuera legalmente vinculante y no cumplieron, la Comisión abrió expedientes sancionadores. Por ejemplo, lo ha hecho con la República Checa, con Polonia y también con Hungría. Pero al final el objetivo no es tanto sancionar a quien no cumple, es más bien buscar realmente un entendimiento y hacer que funcionen. Además, digamos, entra dentro de la lógica del propio proyecto europeo esto, ¿no? O sea, distinto. Pero bueno, hay que decir que eso, la crisis migratoria supuso que por primera vez se propusieran soluciones de solidaridad, es decir, que se aceptara que hay ciertos países que reciben, ¿no?, toda esta presión de solicitantes de asilo y migrantes, y que se aceptara que hay que proponer mecanismos de reparto y lo que llamamos de solidaridad. Quizás la gran cuestión está en si estos mecanismos tienen que ser obligatorios o no, es decir, si se puede imponer a un Estado pues, que reciba X número de solicitantes de asilo. Ese es el gran debate, y eso no ha... Y ahora estamos con una nueva comisión donde la presidenta Ursula von der Leyen ya ha dicho que esto va a ser un tema prioritario y ha hablado de un nuevo comienzo en lo que sería la Agenda Europea de Migración. Es decir, lo que quiere es aprovechar este momento para decirles a los Estados miembros, porque es curioso, en lo que sí que están de acuerdo todos los Estados miembros es que tiene que haber una solución europea. El problema es saber cuál. Entonces, la nueva comisión lo que va a intentar es aprovechar este momento, decir, de cambio, para, bueno, pues lanzar una propuesta y ver si esta vez sí podemos abordar el problema y podemos tener instrumentos europeos.